estuvo referida a las alternativas terapéuticas. La de hoy, en continuidad de esta temática, se va a referir básicamente a qué significa la enfermedad y cuál es el papel de los síntomas en el proceso de desarrollo de una patología en el ser humano y cómo enfocar desde una manera integral todo esto en el caso de que una persona enferme. La conferencia de hoy se dirige, en primer lugar y básicamente, al papel de las emociones. El título de la conferencia de por sí ya es sugerente: la enfermedad como un recurso de aprendizaje vital. ¿Cuál es la idea de que la enfermedad sea un recurso de aprendizaje vital? Normalmente la enfermedad nos atemoriza. Normalmente la enfermedad crea en nosotros una expectativa altamente negativa. Pocas personas he visto que miran la enfermedad desde un ángulo positivo. Pocas personas miran la enfermedad como un recurso para aprender en la vida, para avanzar, para alcanzar otros niveles. Están tan inmersos en el factor del síntoma, están tan inmersos en el proceso de sufrimiento asociado con los síntomas, que pierden la perspectiva de la enfermedad. Primero, el propio temor al síntoma genera una suerte de ignorancia, o yo creo que es mejor al revés. La ignorancia genera un temor al síntoma que le impide focalizarse sobre el proceso de enseñanza que la enfermedad tiene para la persona. Este es el sentido del tratamiento que vamos a hacer hoy del tema. Vamos a trabajar qué hacer y cómo hacer en caso de que enfermemos, y cómo nosotros mismos podemos trazar estrategias sobre la base de un conjunto de preguntas o de elementos claves que nos van a orientar acerca de la manera en que debemos proceder en cualquier tipo de enfermedad. He tratado, y espero lograrlo, lo veremos al final de nuestra conferencia, he tratado de que pensemos en estos términos. Enfermera, ¿qué debo hacer para que esta enfermedad, para que este proceso patológico por el que estoy transcurriendo me dé alguna información válida y yo me convierta en artífice de la solución? Este es el objetivo de la conferencia de hoy. Esto vale para cualquier tipo de enfermedad, vale hasta para los accidentes, vale para todo. La idea básica que yo les quiero proponer es: la enfermedad viene a ayudar. La enfermedad me está enseñando cómo debo proceder. La enfermedad me está ofreciendo pautas para su propia curación. La enfermedad busca sanarme. Y todos estos postulados chocan diametralmente con la imagen que me han dado. Me han dicho siempre, me han inculcado siempre la idea de que la enfermedad es terrible, de que enfermar es un problema complicado. Es cierto, puede ser complicado, pero quien más lo complica soy yo. Cuando como si yo fuese si yo tuviese la capacidad de alcanzar esta dualidad perfecta, me separo de la enfermedad con una facilidad espantosa y digo: la enfermedad me está atacando. Soy yo el que estoy enfermo. Esa es la persona la que enferma. Trazar pautas para que la enfermedad se convierta en un recurso de aprendizaje en nuestra vida. Trazar pautas para entender el papel que la enfermedad juega y cómo este papel que juega la enfermedad puedo utilizarlo para mi beneficio en el plano de la capacidad adaptativa, de subsistencia. La enfermedad pone a prueba mi capacidad de subsistencia. La enfermedad pone a prueba mi capacidad adaptativa. Si yo me mantengo, digamos, en una posición de retiro, de separación, respecto a la enfermedad, no puedo considerar qué proceso dinámico puedo poner en práctica para poder entender lo que me está sucediendo y para poder tomar medidas para poder resolver la situación en la cual estoy inmerso. Ese es el objetivo de la charla de hoy. Es verdad que puedo trazar estrategias de alimentación. Es verdad que puedo someterme a masajes. Es verdad que puedo utilizar terapias de muy diversos tipos, herramientas terapéuticas bien confirmadas, pero sin mis patrones conceptuales, sin mi manera de enfocar la enfermedad, no es válida. Pocos pueden hacer estos ejercicios terapéuticos. Pocos pueden hacer estos recursos. Yo puedo ser atendido extraordinariamente por una persona que sea una experta. Yo puedo sentir la confianza de que esa persona puede manejar mi situación. Pero siempre, si yo no estructuro una manera de enfocar la enfermedad, el propio temor a esta me va a llevar o va a dar al traste con todo el esfuerzo que se realice en función de resolver mi problema. Ese es el sentido
del papel de la conferencia que vamos a hablar hoy. Yo quiero dos cosas. Primero, sentar las bases para que después entendamos por qué es que estamos estructurando un camino hacia el conocimiento de la medicina lulliana. Esa es la primera. Segundo, entender en el plano particular, en nuestro ángulo de visión de la conferencia de hoy, que yo puedo perfectamente comprender el mensaje de los síntomas. Que tengo que entender obligatoriamente que los síntomas están marcando una pauta a seguir. Si no lo miro así, si no evalúo por el papel del síntoma, si no comprendo el mensaje que me trae la enfermedad, estoy condenado a que la enfermedad me vence. ¿Qué significa que me vence la enfermedad? Lo primero es que se convierte en crónica. Es que se cronifica el proceso. Y cuando se cronifica, bueno, empezamos a arrastrar complicaciones cada vez mayores que van aumentando e involucrando el cuerpo completo en el proceso. Segundo, que muere. Así. ¿Sí? Porque si yo no pongo una perspectiva inteligente en la interpretación de la enfermedad, si le temo, si la imagen que me han dado de temor hacia la enfermedad, yo la traduzco en actitudes personales, estoy condenado al fracaso de principio. Todos conocemos experiencias de personas que han vivido situaciones extremas y han logrado salir de estas situaciones extremas gracias a un profundo proceso de intervención de su realidad en la patología. Hacer esto necesita herramientas. No todos podemos hacerlo. Es cierto que hay personas que tienen una intuición personal extraordinaria y lo hacen, pero no todos podemos hacerlo. Y esto es para todos. Tenemos que tener una secuencia de pasos para poder, desde que aparece el primer síntoma, trazar una estrategia de acción y pensar en la enfermedad como un mecanismo de adaptación, como un mecanismo de alcance de un nuevo nivel de vida personal. Esto es lo que vamos a trabajar hoy en la conferencia. Vamos a aprender cuál es el significado del síntoma, vamos a aprender qué hacer con mis síntomas, vamos a aprender, sobre todas las cosas, cómo hacer con mis síntomas. O sea, cómo lo evalúo, qué hago con ellos y cómo los utilizo en mi proceso de avance personal en el camino a que me somete, el escabroso camino a que me somete el proceso de enfermedad. Esa es más o menos la idea general que quiero darles en el... Vamos a hacer ciertas digresiones en el camino, vamos a hablar sobre famosos duelos científicos como el que se sometiera en Francia, Louis Pasteur y Claude Bernard. Vamos a hablar de uno que es menos conocido porque es extraordinario, que sucediese en Alemania entre Robert Koch, archiconocido como Pasteur, y Peter Hofer. Vamos a ver qué interesante cómo se ha manipulado la opinión pública en cuestión de par de siglos y hemos llegado a donde estamos hoy. Atemorizados, brutalmente atemorizados por la enfermedad e inermes, porque no podemos hacer nada, no tenemos pautas de trabajo. Esto es lo que pretendo traerles hoy, las pautas de trabajo desde el primer momento en que aparece un síntoma. Incluso estar atento, sin convertir esto en una suerte de paranoia, pero estar atento a esos eventos que pueden, de acuerdo a mis debilidades, que las vamos a aprender en el transcurso del curso, las debilidades de cada uno. De ahí le había pedido los datos de su fecha de nacimiento, para irles enseñando cuáles son sus fortalezas y debilidades, al menos las que marca la primera etapa de su existencia, y con el concurso de toda la información que vamos recibiendo en las 8 charlas restantes, ya no 7, esta sería la segunda, en las 7 charlas restantes, de cómo echar a andar los mecanismos nuestras posibilidades para, desde nuestro ángulo, trazar estrategias para trabajar. Pero estrategias que bien estructuradas y bien pensadas me hacen salir de la enfermedad con ese poderoso ímpetu que ofrece el hecho de que vencí, en el sentido de que resolví el conflicto. La enfermedad se presenta como un conflicto. La resolución hace falta que la pensemos inteligentemente. Se puede lanzar de diversos órdenes, pero la resolución la tenemos nosotros en las manos. Y eso es lo que vamos a trabajar en la charla de hoy. Así que, empezamos. Todos tienen allí un material que es el correspondiente a la charla de hoy. Pero yo quiero hacer
yo he tenido en estos 3 o 4 días antes, he tenido algunas experiencias que estoy ya bastante acostumbrado a que sucedan, pero no acostumbrado a vivirlas. Yo conversaba con el niño a raíz de haber visitado a una persona en un hospital, un hospicio para personas desahuciadas. A raíz de haber visitado esta persona, yo llegué a casa con una frase que yo estoy seguro que no es mía, porque si algo soy, es poco original. Realmente reconozco que mi originalidad es bastante poco. Así que la frase no debe ser mía. Pero le decía al niño que estoy en presencia de la enfermedad del pánico. Vivimos la enfermedad del pánico. Cada cosa que sucede me asusta morir. Yo enciendo la televisión y lo único que me están es diciendo: si no tomas este suplemento te vas a morir. Si fumas te vas a morir. Si bebes te vas a morir. Si no te revisan las mamas te vas a morir. Si no te haces pruebas de la próstata te vas a morir. Esa es la enfermedad del pánico. Pero el problema no es ese. Ahí se están preparando las condiciones para lo que va a venir después. El problema es cuando enfermo, que ya automáticamente me condenan a muerte. Sobre todo si de alguna manera ha aparecido un tumor en mi cuerpo. Es la enfermedad del pánico. Estamos creando literalmente pánico. Vivimos inmersos en el pánico. Y si no resolvemos este conflicto, si no miramos la enfermedad en su verdadero enfoque, en su verdadero sentido, vamos a ser presas del pánico. Y cuando seamos presas del pánico, estamos entrando automáticamente en un mecanismo de suicidio. Nos estamos suicidando. Está combinado con otra persona. Yo puedo tratar de obligar a una persona a que se suicide. Yo puedo crear toda una serie de expectativas negativas alrededor de la persona para que cometa el suicidio. Pero el suicidio lo comete la persona, y eso es lo que está pasando con nosotros. Esa es la enfermedad del pánico. Eso es lo que estoy viviendo. Viví una experiencia dramática recién de una persona muy mutilada, literalmente mutilada, interiormente mutilada. Y esa persona recibió un documento en que se le decía que no se podía hacer nada más por ella y que se va a morir. Es difícil de expresar. Ya no, estoy más ecuánime. Ya me siento menos chocado. No es porque haya mermado la importancia del hecho, sino porque hay un tiempo de distancia entre cuando ocurrió el evento y el día de hoy, este momento de hoy. Ya puedo incluso hacer una percepción más clara del evento que esa persona debe estar viviendo. Te vas a morir. Ya no hay solución contigo. Aquí tienes una carta que dice que yo no me responsabilizo contigo. Tú eres la responsable. Yo te estoy condenando a un suicidio emocional. Después que tú pusiste la confianza en mí, después que tú pensaste que yo te iba a resolver el problema, después que tú me prometiste durante años que tú tenías la solución de todos mis problemas, entonces ahora tú vienes con una carta y me dices: bueno, no puedo hacer nada por ti, te vas ahora a un hospicio, vas a vivir allí desahuciado. Si quieres fumar, fuma. Si quieres tomar, lo que me dijeron que no debía hacer, ahora me dicen: no, sí, haz todo lo que tú quieres. A fin de cuentas ya tú no tienes solución. Y de paso estoy mutilado. Es la enfermedad del pánico. Es la enfermedad del pánico. Nos vamos ahora a mirar esto de otro ángulo. Esto es lo que vengo a traerles hoy. Vamos a mirar esto de otro ángulo. Vamos a entender de dónde proviene la enfermedad. Vamos a entender cuál es el camino que la enfermedad nos trae y vamos a entender que hay pautas para seguir. Vamos a entender qué pasa dentro de mí y después tomo la decisión de ir a donde quiera. Esas alternativas terapéuticas que traté en la conferencia anterior estaban diseñadas justamente para entrar en este aspecto. O sea, hay alternativas terapéuticas. Todo el mundo dice que
me resuelve el problema. Pero no todo el mundo me dice que el único que me resuelve el problema soy yo. No todo el mundo me dice de que yo no soy culpable. Fíjense que me echan la culpa. Me dicen, porque tú hiciste una dieta impropia toda tu vida y tú eres culpable de lo que te está pasando. No, no es cierto. ¿Es cierto si toda la vida me están diciendo que tengo que comer con cierta cantidad de calorías? Me están diciendo que si no tomo leche mis huesos se quedan sin calcio. Y ahora me vienes tú a decir que yo soy culpable porque estaba tomando leche. Me están diciendo que el azúcar tiene una cantidad de calorías tremenda. Y por otro lado, me dicen que con las calorías yo subsisto. Yo asocio porque yo no soy un imbécil. Digo, caramba, si yo como azúcar o alimentos con azúcar, es probable que me salgan algunas caries. Pero tengo energía. Y me están diciendo que tengo que rendir porque se ha creado un culto al trabajo. Culto, no cultura. Un culto al trabajo. Ahora la persona focaliza toda su vida sobre el trabajo. Pero sobre un trabajo ignominioso. Primero que no le hace crecer como persona. Lo único que le da es dinero apenas para llegar al fin de mes. Eso en todos los lugares. Eso pasa en todos los lugares. Porque a fin de cuentas, como tú puedes ser un subsidiario de las empresas bancarias, tú vas a poder viajar, hacer fiestas, hacer lo que tú quieras, porque lo único que tienes que endeudarte un poquito porque la agencia bancaria te da la posibilidad, si tú mantienes el culto del trabajo. Si tú no trabajas, no tienes dinero. No tengas préstamo, no tienes nada. Es decir, ¿qué ha pasado? Que me han creado una visión de la realidad. Y esa visión de la realidad, mientras funciona, mientras yo soy activo, me aplauden. Hasta me ofrecen medallas. Mis familiares se sienten felices. Porque como a mis familiares también me han dicho que la felicidad es la cantidad de la satisfacción de determinadas necesidades básicas, mis familiares creen que la felicidad es tener el auto aunque no sea último modelo, o que la felicidad es tener un conjunto de recursos en casa con los cuales yo puedo vivir. Ese es justamente el sentido que ha generado que yo pierda la perspectiva de la enfermedad. Ese es el. Después que esto sucede, entonces aparece un terapeuta naturista, no es naturista, macrobiota, cualquiera, y entonces me descarga literalmente por ignorante. No, usted es un ignorante. Pero sí que me han dicho toda la vida, no, pero tú eres un ignorante. No es eso, no es eso. También el que se está enfocando sobre esa alimentación, también el que se está enfocando sobre el ejercicio físico, también el que se está enfocando sobre determinadas posturas en su vida diaria, también esa persona está parcializándose. Vamos a mirar al ser humano como debe mirarse el ser humano, en toda su integridad. Y mirándolo en toda su integridad, tengo que referirme a los tres ángulos de su realidad paralelamente. El aspecto psíquico, el aspecto somático, corporal, pero sobre todas las cosas, el aspecto espiritual del ser humano. Y digo por sobre todas las cosas, porque estoy basándome en una de las cosas, en algo que normalmente se comete como error. Por ejemplo, se habla de enfermedades somáticas. ¿Qué son las enfermedades somáticas? Aquellas que se producen en el cuerpo. La gente no evalúa los factores psíquicos, emocionales involucrados en un dolor de rodilla. Me duele la rodilla, literalmente. Esto es una enfermedad somática. Y busco la solución del problema. Se habla de enfermedades psicosomáticas. Según esta teoría, según la concepción psicosomática, es una enfermedad que se produce en la psiquis y se desplaza hacia el cuerpo. Es como si el cuerpo estuviera separado en dos. Y eso es un error horrible. Porque si yo miro el cuerpo separado en dos y digo que desde la psiquis hasta el cuerpo se produce una proyección de un conflicto, entonces también es válido que una persona me diga que desde el cuerpo hasta la psiquis se produce un retroceso de ese conflicto o una reproyección de ese conflicto. Los dos están mirando el cuerpo en pedazos, están fragmentando al cuerpo humano. Tanto el que considera que hay enfermedades somáticas que me causan sufrimiento, el dolor de rodilla que me impide avanzar, que me impide tomar decisiones importantes con respecto al trabajo, realizar actividades, y ya empezó psíquicamente a generarme el conflicto. O el problema emocional, el estrés, que me provoca que mi cuerpo no funcione apropiadamente. Ahí estoy desde el otro lado. No, pero el problema no es este. El problema es que yo soy una integridad. No, hay también quien habla de enfermedades
espirituales, como si el espíritu pudiera enfermar. O sea, ahí estamos tan desordenados en la visión de la enfermedad que al final ustedes dirán, bueno, y entonces, ¿qué me ofrecen? Porque me están diciendo que no va del cuerpo al alma, que no va del alma al cuerpo y que el espíritu no enferma. Entonces, ¿qué me estás ofreciendo? Te estoy ofreciendo una visión integral de la persona. El evento que se produce a nivel emocional se traduce automáticamente en un evento físico. Y el evento físico, al unísono con ese evento emocional, me enferma. Esa es mi enfermedad. Mi enfermedad es justamente ese contraste. Y allí yo tengo pautas. Y las pautas son muy claras, que son las que vamos a trabajar hoy. ¿Qué me dice a mí el evento emocional? ¿Y qué me dice a mí el evento físico? Si los cotejo ambos, tengo la clave.